Andá a la carpeta de imágenes, vamos a ver primero qué se puede hacer. Está a la derecha, abajo a la derecha. ¿Más a pie? Ahí. Bien. Primero vamos a empezar a ver a dónde vamos a llegar y después vemos cómo se hace. Estas son unas imágenes que tiene nuestro amigo el ruso, que es Vladimir Gorbachev, que hace estas cosas, que las hace en una mezcla entre Grasshopper, Rhino, anda como por ahí. Y hace estas formas que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros, son como más orgánicas. ¿Sí? ¿Ven? Este hizo como una especie de arbolitos, hizo un techo soportado como por ramas. Otro. Este es un techo más bien alabeado, que tiene la estructura adentro, o sea, la estructura es geométrica, responde a una ley, pero el techo es como todo alabeado. Pasá. Y esto es parecido a lo que están haciendo ustedes, pero el tipo le hizo como más complejo, o sea, hizo como una especie de techo, piso, cielo raso, a través de puntitos. Pasá. Y que es impresionante. Esto es una piel que está hecho a través de una geometría que se llama Voronoi, que la vamos a hacer. Esto creo que, no sé si no es de Zaha, no, es de Federal Director, pero también está muy bueno, son como todas formas orgánicas. Pasá. Me gustó porque tenía un enclave parecido al de Diseño 2, o sea, esta no la vamos a subir para que no se la choreen, pero el resto las puedo subir, sí. Y creo que hay una más. No hay más, bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Es lo que se llama arquitectura paramétrica. O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que solemos hacer siempre? Básicamente dos. La primera consiste en que nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de extrusión. O sea, tenemos una planta, generalmente pensamos en planta, después pensamos en corte o en simultáneo y vamos acomodando el espacio en función de eso. Pero básicamente el sistema trilítico se basa en elementos apoyados uno arriba del otro que son extrusiones de una misma cosa. No, va a laburar con unas formas mucho más libres, más orgánicas, más sueltas, pero que responden a una ley geométrica. ¿Qué es lo que la hace paramétrica? Que a diferencia de como recién hicimos el techo, Chris hizo el techo, si yo quisiera mover la curva esa, tendría que volver a modificar todo el edificio. O sea, tendría que volver a hacer las carpinterías, hacer el piso, hacer el recorte. Este programita lo que permite es, mediante programación de código nerd, traducida a los mortales, nos permite ir modificando esas cosas para llegar al objetivo. ¿Qué nos permite esto? Frente a una sola idea de arquitectura que podría ser un cascarudo, puedo llegar a diferentes resultados. O sea, puedo ir probando diferentes estrategias y diferentes determinaciones para llegar a concretar la idea. Bien, este es el buen Rhino. No, asusta, pero van a ver que no. Sobre este lado están los elementos para dibujar, que básicamente lo único que yo usé fue lo que está acá. Tiene esto, tiene las capas, igual que el AutoCAD, y tiene una línea de comandos también igual que el AutoCAD. Acá tiene las sombras, cómo queremos que se represente. Y fíjense que tiene las 4 caras del Wenmonge, o sea que todavía no se pudo olvidar del Wenmonge, pero de a poquito se lo vamos a ir sacando. ¿Por qué no? Bueno, dejar ahí. Acá tenemos para dibujar puntos, curvas, superficies y sólidos. ¿Qué entiende el Grasshopper y el Rhino? Bien al detalle lo que es Euclides. O sea, un sólido está conformado por ¿qué? Un cubo, por 6 caras. Esas caras, tomamos una cara, ¿de qué está compuesta? La cara, de líneas. Las líneas son curvas planas, o sea, de curvas. ¿Y las curvas o las líneas de qué están compuestas? ¿De cuántos? Muy bien. Entonces, el Rhino y el Grasshopper nos permiten ir modificando, ya sea punto, línea, superficie o sólido. O sea, en esa escala. Y a su vez nos permite ir componiendo en ese sentido o descomponiendo en el mismo. Este es el buen Rhino. Por ahora, lo que podemos hacer es decir, podemos hacer alguna especie de piel. Yo venía con la idea de decir, bueno, hacemos una especie de piel media morfa. Entonces lo que podemos hacer es picar acá donde tenemos la curva. Esta curva es una curva Bézier, ya él entiende que todas las curvas son Bézier, o sea, no le da mucha vuelta a otras. Todas son Bézier para él.
Y entonces nos va a pedir un primer inicio, lo vamos a dar en planta. Acá tenemos el ortogonal, igual que el AutoCAD, y tenemos el referencia objeto, que sería los nav. Dibujate una curva, como quieras. Fíjense que va tomando los puntos de control y nos va dibujando la curva. Cuando terminamos de editarla, quedó la curva sin los puntos de control. Si venís acá, acá podés activar de vuelta los puntos de control. Fue siendo los NAP de la cuadrícula. No? Sí, porque estaba forzado a rejilla. Porque estaba forzado a rejilla. Tocar los puntos de control. El de al lado. Hacé clic ahí. Dale Enter. Y ahí nos da los puntos de control. ¿Ven cómo conforma la Bézier las curvas? A diferencia de los arcos, como dibujamos en el SketchUp, que nos pedía un centro y nos hacía una curva de círculo, este hace como un cálculo medio complejo y hace esas curvas que siempre dan más lindas. Es la de pie Bézier. Pero Bézier lo tiene también, nosotros lo mostramos, pero está lineal. Claro. Esta en realidad no es Bézier, es NURB, que es como... Más cool. Perdón, lo que dice Wikipedia es que la Bézier es la derivada de la NURB. Le transmito la inquietud. Ajá. Bien, tenemos una curva. ¿Dibujamos otra curva? Dibujamos otra curva. Tenemos otra curva. No la cierro. Déjala ahí. Listo. Tenemos dos curvas. Ahora yo lo que decía es que podríamos hacer como una especie de techo, de tubo, para después meterle una piel. Con lo cual tengo dos curvas por ahora, en una idea. Yo lo que hice, no lo vamos a hacer ahora porque es tedioso, me traje el modelo de SketchUp que subimos al Facebook. Y vieron que el modelo de Facebook en el modelo de SketchUp tenía las cotas de nivel. Entonces me copié esas curvas para hacer que mi proyecto tomara las curvas del terreno. Nosotros, para ejemplificarlo, vamos a hacer así. Bien. Con lo cual tenemos ahora dos líneas sobre el piso, que serían los muchachos replanteando en el piso, y ahora habría que darle una formita, un arco de forma, que sea la que después vamos a ir recorriendo. Con lo cual, vamos a dibujar un arco. Muy bien. Y lo vamos a levantar para que tenga formita de arco. Ahí pasó a la perspectiva. Hace que sea derecho, o sea, que sea perpendicular al piso. Ahí se está complicando. Y todo porque después de muchas horas, acá abajo hay uno que se llama Gumball. Sin ese Gumball prácticamente no sobrevivís. Apretá Gumball y cuando elegís el punto, me aparecen los ejes. O sea, sin eso uno no puede sobrevivir. Bien, tenemos el arco, que es el que vamos a hacer recorrer por toda la forma. Posibilidades de hacer esto, millones. Nosotros vamos a hacer esta. Bien. Tenemos esto. ¿Vamos a Grasshopper? Vamos a Grasshopper. ¿Cómo se entra a Grasshopper? Se escribe la línea de comando. ¿Qué? ¿No la cerrás? ¿La dejas ahí? La dejas así. Vamos a Grasshopper. Enter. Y acá aparece el buen Grasshopper. Que mete miedo, mete miedo. A ver. Pero eso, o sea, no tiene nada que ver con el Rhino, es otro. Esto es el plugin del Rhino. Es un plugin que va al Rhino, que a su vez el plugin tiene su plugin. O sea, es el plugin del plugin del plugin, ¿sabes? Pero el Grasshopper es un plugin que viene montado exclusivamente para Rhino. Solo para Rhino, porque lo hizo el mismo tipo. Esta gente está bien la que diseña estas cosas. Guita tiene. Para que veas lo que te deja hacer y vas a ver cómo se enfermó. Bien. Con lo cual acá nos aparece esta pantallita. Lo ideal sería tener dos monitores para en una programar y en el otro ver lo que sucede. Se abrió la importación, chicos. Básico, es fundamental. No, es fundamental de verdad tener dos monitores, es muy importante tener dos monitores. Sí, vayan comprando dos. Van a ver que hacen la inversión de tener dos monitores y realmente es como que a mí los pies no me cuelguen de la cama. Es esos lujos que uno se tiene que dar. Casi básico. Cerralo, vamos a entrar de vuelta. En la barra de comando le escribimos Grasshopper. Acá en la barra de comando le escribimos lo que queremos, mover, copiar. Ahora queremos Grasshopper. Le damos Enter y aparece esto. Esto se llama Canvas, o en castellano lienzo. Es el lienzo, el tablero de dibujo donde vamos a hacer todas nuestras porquerías. Esto consta de, como todo lenguaje de programación que haya programado alguna vez, de dos cosas: parámetros y componentes. O sea, los parámetros son los objetos, ¿sí? Son los números, son las cosas, los datos, el dato.
Y los otros son las operaciones. Es decir, a través de, si yo tuviera dos datos que serían dos números, el operador sería una multiplicación, el resultado sería el resultado de esa multiplicación. Bien. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es decirle, vamos a pedirle que nos cargue un dato que van a ser nuestras curvas. ¿Sí? Entonces, podemos ir a tomarlas desde acá y elegir curva, en la solapita, ahí, bien, en los parámetros, curva, o bien haciendo doble clic en el lienzo y escribiendo la palabra que queremos buscar, que sería curva. Está todo en inglés, con mínimo de inglés se salva. ¿Cuántas curvas tenemos? 3 curvitas tenemos. ¿Bien? Tenemos 3 curvitas. Ahora, las ponemos ahí, botón derecho sobre una curva y le decimos set one curve. Elegime una curva. Me manda el grasshopper, elijo la curva. Hago lo mismo con la segunda y hago lo mismo con la tercera. ¿Bien? Bien. Ahora tenemos las 3 curvas cargadas de una manera que el grasshopper las puede entender. ¿Sí? ¿Qué dijimos que queríamos hacer? Mi idea era hacer una especie de tubo con piel. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo que nos lleve esta curva a través de los dos parámetros del piso. Con lo cual, si vamos a Surface, porque queremos crear una superficie, creo que era en Surface, en el Grasshopper, podemos ponerle Sweep, S-W-E-P, mi chofer de mouse no sabe inglés. Sweep 2, Sweep 2. Yo lo trataba bien a un poco a Chris, ¿eh? Yo también. Sí, no. La empresa te va a mandar a estudiar un Open English. Pero, ¿qué tenemos acá? 3 datos y un operador, ¿sí? Parece duro, parece tedioso, pero en realidad van a ver que es muy divertido cuando la cosa empieza a salir. ¿Y acá qué me está diciendo? Si yo me paro y me quedo quietito, me dice rail 1, o sea, camino 1. Primera curva. ¿Qué hacemos? La enlazamos y se la enlazamos al primer punto, ¿sí? Después me dice rail 2, la segunda curva. Vamos con la segunda curva. Después, ¿qué me dice? Las secciones que quiero que tenga esas curvas. Sería el arquito, el tercer arquito. Los enlazo. Ya tengo la superficie. Oh, ¿qué pasó? Ahora, tengo la superficie. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que si yo digo, che, qué fea esa curva. Viene el Bosco y me dice, che, qué fea esa curva. Pobre esa curva, no va. Bien. Ese es igual. No. Podemos, o... No. O queremos decir, che, la verdad que esté en el mismo plano no está bueno. Podríamos elevarla, la superficie. ¿Por qué no la levantamos un poquitito? Entonces, ¿cuál curva queremos levantar? Supongamos que queremos levantarla de afuera, ¿sí? ¿Qué hacemos a la curva? La curva la necesitaríamos descomponer en algo que podamos mover. ¿En qué se puede descomponer una curva? En puntos. Con lo cual, me voy al tablero y le digo dividir una curva. Le elijo, bien, tengo otro operador. Me pide una curva y un número de veces que quiero que lo divida. ¿Está bien? Entonces agarro la curva que quiero levantar y fíjense que ahora me empezó a marcar los puntitos. ¿Sí? Cuando estoy parado en el operador me muestra lo que esa operación hace. Entonces ahora tengo los puntitos, descompuse la curva en puntos. ¿Sí? Bien, ¿qué queremos hacer? Esos puntos. El operador, donde acá me dice que por defecto viene con 10, podríamos ponerle más, vamos a dejarlo así. Me descompone la curva en puntos, me va a volver puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos puntos? Los voy a levantar. ¿Qué voy a hacer? Moverlos. ¿Está? Botón de doble clic, mover. Lo muevo. Y enlazo los puntitos a la geometría. Me da la geometría y una T que es la traslación, o sea, lo que quiero que se mueva. Arrastro la G a la P. No. Siempre tengo entrada y salida. O sea, lo tengo que hacer de la salida de puntos, de la P de divide. Ahí está. Y fíjense que me los levantó por defecto, me los movió. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué eje quiero que me lo mueva? ¿En el Z? Listo. Doble clic, Z. Unidad Z, listo. Opa. Pará, despacito. Ahora ya se pone mejor esto. Es rápido.
10 minutos. Y enlazo el componente Z, es decir, que me lo eleve en el eje Z, a mi parámetro de traslación. Dale a T. Bien. Y fíjense que tengo los puntitos elevados. ¿Le damos un poco más de onda a eso? Podríamos ponerle un valor. ¿Cuántas unidades, metros quiero que se levante? Si hago doble clic y aprieto un número, por ejemplo, apretá doble clic y escribí 10. Enter, me hizo un slider. Un potenciómetro. Y ahí me lo sube 10, los puntitos. Si lo muevo, en tiempo real me va moviendo los puntitos, las unidades que yo quiera. ¿Está bien ahí? Está bien. Ahora que tengo los puntos, tediosamente, ¿qué tengo que hacer? Volver a componer la curva. Porque necesito ingresarle la curva a mi swap. Entonces, a los puntitos esos que me movió, vamos a hacer una curva NURB, pero desde el Grasshopper. Ponerle NURB, curve, y en los vectores, en la B corta, que son los vectores, le linkeo los puntos elevados. A la G de movimiento le enlazamos eso. Bien. Y la nueva curva, fíjense que ahora me dibujó la curva a través de todos esos puntitos que los elevé, que los modifiqué. Ahora esa curva se la voy a llevar al rail que me pedí originalmente. Entonces la salida de la curva la vamos a llevar a el rail 1 del swap. Listo. A ver. Te tomo una, te tomo la otra. Está bien. ¿Por qué no la hizo? ¿Qué pasó? ¿Está bien? A ver, hagamos una prueba. Haz una cosa, unite esta curva con la otra con un lock. Es que se perdió la conexión ahí, me parece. ¿Se perdió la conexión? Yo no lo veo acá. No, tengo la curva, tengo el rail 1. A ver. Vos ibas al rail 1, pero desde el otro lado. A ver, parate en el swap. En el swap. Swap es el otro. No, arriba. En la superficie que creamos. No, ahí está la superficie. Sí, pues se conecta raro con esta curva. Pero por alguna razón no le gustó. A veces lo que hay que hacer es hacer el botón derecho y ponerle flatten al swap, a ese. No, tampoco. Bueno, supuestamente lo tendría que mover. No lo movió. Debe haber algún error. Debe haber algún error. A ver. Qué raro, ¿por qué no? ¿Por qué no lo mueve? Permiso, errores técnicos. A ver. Bueno, la primera curva, vos la tenías conectada con el swap, la tenías. Ahí la tengo. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está, ya sé lo que hizo. La curva 1, la curva 2, la curva 3. No lo puedo hacer porque está muy arriba. Ahí está. Ahí está. O sea, era demasiado el 10. Era demasiado el 10 porque sobrepasa el arco. Sobrepasa el valor del arco. ¿Ven? O sea, empieza a tener esos problemas. Sobrepasa el valor del arco, entonces ya no lo permitía hacer. O sea, pone 2. Claro, con lo cual, acá lo que vamos a hacer, como sobrepasar el valor del arco, lo que vamos a hacer es hacerle loft, que es soldar la curva. Ahí está. Bien, ahí tenemos soldada la curva. Está con el arco. No, pues yo me cambié el con lo cual, lo que vamos a hacer es el swap. Vamos a hacerlo con la curva baja. Y todo esto lo vamos a mover. Listo, lo vamos a mover. Ahí está.
polvo, que lleva el aceite del mercurio tenía. Bueno, o sea, no, cero. Grasshopper es un baile de Grasshopper. Este Grasshopper es un Bien, ahí está. Claro, como la curva era más alta que el arco, ya no le permitía generar la forma. Entonces la forma estaba, pero en realidad no se veía. Claro, estaba tomando la misma cosa como Riel. como langosta. Entonces, ahora que tenemos esa superficie, lo que tenemos que hacer es dividirla, vamos a conformar la piel. Vamos a elegir otro componente que se llama Divide Surface. Yo tengo mi machetito acá porque es bastante complicado. Entonces vamos a hacer Divide Surface. Y lo que nos pide es una superficie, nosotros ya tenemos una superficie acá, la vamos a linkear. Y ahí nos dividió la superficie en una X cantidad de puntos. ¿Está bien? Entonces, ahora que tenemos dividida la superficie, lo que tendríamos que hacer es dividirla en una Surface Box. Haceme Surface Box. Perdón. Surface Box. ¿Sí? Otra vez me pide una superficie. Linkear la superficie. Y me pide, borrar esa, no la vamos a usar. Bórrala. Borrar el S-Divide, ahí está, borrarla. Bien. Me pide una superficie, fíjense que los componentes se ponen verdes cuando están seleccionados, amarillos cuando tienen una advertencia y rojos cuando se prendió fuego ya tira error. O sea, generalmente todo el tiempo, hasta que encuentren el error. Pero a ver que tiene sus buenas bondades. Me pide un dominio, el dominio es, digamos, cómo quiero yo dividir esta cosa. Entonces le voy a hacer doble clic y le voy a decir dominio, divide, domain o divide, que me divida el dominio, o sea que me divide esta cosa al cuadrado, o sea que me lo divide en cuadraditos. Dale para adelante. Y eso lo voy a linkear con el D. Y ahora le tengo que dar el I, que es lo que yo quiero que me divida, a la superficie. Y ahí ven que tengo como una estructura de cuadraditos, o sea, me partió esa superficie en cuadraditos. Siempre los U y los B, en todo lo que sea 3D, son las divisiones en X y en Y de las subdivisiones que tengan las cosas. Si ponemos un slider, ahí me lo divido en 3 veces y a medida que voy dándole más superficie, más valor, me lo divide más veces. Aplicando 2 veces en el slider, le podemos cambiar los valores, es decir, el máximo y el mínimo que puede tener esa varillita de cambio, para ir agregándola. Piensen que cuando ustedes van haciendo todas estas conexiones, llega un momento donde la computadora se cuelga procesando. Tanto cuando se cuelgue procesando como cuando lo cocinemos y lo mandemos al SketchUp, si tarda mucho, no dice que está renderizando, pero es como si renderizara. Si tarda mucho, no se asusten, no se cuelga nunca. O sea, esto no se cuelga. Y cuando lo carga el SketchUp tampoco. O sea, tarda mucho, pero no se cuelga. Bien, y ahí tenemos las subdivisiones. ¿Listo? Tiene sus bondades, esperá. Y el AH del Surface Box me dice cuánto quiero que tenga de altura esta nueva superficie. Ahí por defecto viene en 1 metro. Nosotros le podríamos decir que tenga, ¿cuánto? Punto 2. Punto 2. Dale punto 2. Listo. ¿Qué me hizo esto? Me hizo que toda esa forma extraña que yo armé se me componga de celditas. Con lo cual ahora a todas esas celdas le tendría que meter algo para armar esta piel. ¿Qué le podemos meter? ¿Unas bolitas? ¿Unos cilindritos? ¿Les parece? Le metemos unos cilindritos. Bien. Me vengo al Rhino. Vamos a dibujarlo directamente en Rhino. Y fíjense que acá hay una cajita que me dibuja sólidos. Si lo pico tengo... No, vamos a hacer un cilindrito para que no pese. Ah, un tubo, dale. Vamos a hacer un tubo. Me pide un tubo, le podría dar medidas si quiero, pero como la verdad que yo lo voy adaptando, no me importa, tengo un tubo. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos puntos, curvas, superficies y sólidos? El tubito es un sólido y Grasshopper lo llama BREP.
o geometría, pueden mostrarlo como quieran. BREP es Boundary Representation, es la representación de todo el borde. No sé por qué lo hace así. Así como nos trajimos el componente de curva, el dato de la curva, vamos a traer el componente del BREP. Doble clic, BREP. Eso para cargar cualquier forma. Eso para cargar cualquier forma, para que la tome el grasshopper. Botón derecho, seleccioname un BREP, seleccionar el tubito. Y ahí tenemos nuestro tubito en verde, quiere decir que le gustó, somos todos felices. Ahora tenemos nuestra cajita. Tenemos que dividirla, tenemos que hacer que todas estas cositas, estos tubitos, se metan ahí adentro. Para eso vamos a ir a transformar, a la solapa de transformar. Y hay uno que se llama, fíjense que tiene, es bastante intuitivo, o sea, parece que no, pero sí. Tiene un tubito y una forma media loca y tiene una flechita diciendo, metela ahí adentro. Metela ahí adentro, dale. Por más que suene. ¿Qué me pide? Esperá. ¿Qué me pide? Me pide una geometría, me pide una referencia, o sea, dame una referencia de cuánto ocupa esto, porque si no yo no sé qué hacer, y me pide un destino, un target, o sea, ¿a dónde lo quiero invocar? Bien. La geometría que quiero meter es el cilindrito. Vamos a la geometría. La referencia es que el tipo necesita entenderlo en un cubito. Entonces, vamos a darle gusto al buen grasshopper que, nada, ya estamos acá en el baile. Botón, doble clic y vamos a ponerle un bounding box. Un bounding box es los límites que tiene cualquier objeto. Entonces atame el BREP al bounding box y se lo vamos a usar como referencia. Y enlazale el BREP. Ahí va. Y ahí me hizo la cajita que contiene todo esto. Para el tipo entender cuadradito con cuadradito. Listo. ¿Cuál es el target? Ese techito sólido que habíamos armado. Con lo cual, mandale el target al bounding box. Piensa. ¿Terminó de pensar? Piensa. Por eso, tarda, porque renderiza, está como pensando todo el tiempo. Y cuando termine de hacerlo, lo que nos va a hacer es meter esta formita adentro de cada uno de esos cuadraditos. Y nos conformó como una especie de piel. Piensa. Ahí lo tenemos. Acércate en el rino. ¿Ven cómo está puesto? Todos esos cilindritos metidos adentro de toda esa forma. Entonces me armó la piel como si fuera una... Digo, che, está feo, ¿no? No está bueno. ¿Qué le podría hacer otra? ¿Quieren meter otra cosa? Si en vez de dibujar esto, dibujaran un cubo, metería un cubo. Si dibujaran una superficie con una puntita levantada, les haría como escamas. ¿Sí? O sea, puedo ir modificándolo. Y a su vez, ahí le puse una pirámide truncada. Bueno, ahora, donde dice BREP, ¿se acuerdan que BREP era esto? Era mi objeto referenciado. Botón derecho, set one BREP, y le voy a seleccionar esta. Ahora va, piensa, y cuando termine, ahí tengo los otros cositos. ¿Cuál es la bondad de todo esto? Que no nos salió con la curva, pero vamos a intentar que nos salga ahora. Fíjense que si ustedes le cambian la altura, che, qué trucho que quedó, 10 centímetros, no. O vino el ingeniero y dijo, che, no, mira, esto por lo menos 50 centímetros.